Días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Damos inicio a este webinar, los BRICS y su rol en un nuevo orden mundial, organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad, nuestros miembros en Brasil, INESC, y la Red Brasilera por la Integración de los Pueblos, REBRIP. Además de la plataforma Zoom, estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook. Les recuerdo que tenemos traducción en español, inglés y portugués. Les pido por favor que puedan seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de sus pantallas. Nuevamente, bienvenidos. Este es un ciclo de webinars que organiza Latindad hacia una nueva arquitectura financiera global en el contexto de las próximas reuniones del G20 que se darán en nuestra región, este año con la presidencia de Brasil. Y frente a un panorama geopolítico mundial que está llevando al declive a las potencias hegemónicas tradicionales y al ascenso de nuevos actores, que es el caso que nos ocupa el día de hoy con el bloque de los BRICS. Los 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que cubren el 26% de la superficie del planeta, tienen una población que llega al 40% de la población mundial y que contribuyen a más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Ante una expansión con nuevos países invitados a formar parte de este bloque, ¿qué desafíos y oportunidades representa para nuestros países en Latinoamérica y en general para el sur global? Voy a dar la bienvenida a un panel brillante y les agradezco a los tres por estar disponibles y con el interés de participar de este webinar. Voy a presentar a Óscar Ugarteche. Óscar es de Perú, reside en México, es investigador de la UNAM, coordinador de Ovela y miembro fundador de Latindad. Bienvenido, Óscar. I would También also like to quiero welcome Jayati Ghosh. dar She's la from bienvenida a India, Jayati Ghosh professor of de la economics at the India, University of profesora de la Massachusetts Universidad de Cambridge Amherst, en Massachusetts en and la she also taught economics Universidad at Jawaharlal de New Jawaharlal Delhi. Nehru Ella University, New está en este Delhi. momento en Thanks, Nueva Delhi, Jayati. así que Besides, she gracias is Jayati por actually in New Delhi now, conectarte con so nosotros thanks a for pesar de la connecting diferencia with de us horario. today despite the time difference. Y finalmente, tengo el gusto de presentar a Ademar Mineiro. Él es economista, asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos, REBRIP, y miembro de la coordinación de la Asociación Brasileña de Economistas por la Democracia. Gracias, Ademar, además por conectarte en feriado de carnaval en Brasil. Sin más preámbulo, el formato de este webinar va a contener presentaciones a cargo de los 3 panelistas y al final un espacio para preguntas y respuestas. Óscar, adelante por favor. Óscar nos va a hablar sobre la importancia estratégica de los BRICS en un mundo de 2 esferas, como le llama él en su más reciente estudio, y las implicancias en el sistema financiero y monetario global. Óscar, bienvenido. Unmute. I am unmuted. No, Muy bien, we can hear you, entonces but just aquí make estamos. sure Los your mic conceptos is con los que he close to your estado mouth. tratando últimamente son la competencia entre las grandes poderes, un mundo de 2 esferas, el liderazgo económico versus el militar, el liderazgo tecnológico, las amenazas a la seguridad nacional. India, en tanto desestabilizador de los BRICS, y BRICS en tanto mercado de energía. Estos son los temas más amplios. Quisiera comenzar mencionando que cuando hablamos acerca de la competencia entre las grandes potencias, de lo que estamos hablando es quién es el líder global. El concepto de la competencia entre las superpotencias proviene desde el siglo XIX y involucró las potencias militares como Gran Bretaña y Alemania, pero lo que vemos ahora que no se trata de una competencia militar. Cuando vemos
el libro que se llama La competencia estratégica entre Estados Unidos y China de Pitunis, y vemos que China es líder en la mayor parte de los rubros en la manufactura automotriz, industrial, en tanto socios de negocios, con la mayor clase de negocios, el mayor número de billonarios, las capacidades solares, las supercomputadoras más rápidas, la investigación e inteligencia remota, y es también el principal país en términos de Producto Bruto Interno. Y entonces vemos que China está liderando, es líder, pero de otro lado, también vemos que los Estados Unidos lo considera como una amenaza. Y esto cambia la composición del mundial de un mundo unipolar, que es lo que tenemos hasta los 1990, hasta lo que me parece que es un mundo bipolar. Sigo escuchando este término multipolar, pero lo que estamos viendo es que hay dos esferas. Y una de las dos esferas está ahora liderada por China. Y aquí es donde interviene la India. La India aparece como un tercer actor que puede ser líder porque tiene la capacidad, la tecnología, la capacidad aeroespacial, aparentemente la capacidad energética, según el anuncio que ha hecho Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Tiene la capacidad de exportar combustibles y gas a Israel y al resto de Europa. Entonces, la India se convierte en un nuevo actor en este mundo de dos esferas, pero es un nuevo actor dentro, y esto es una contradicción, dentro de una de las esferas. BRICS es liderado por China debido a su tamaño, y la India está allí. Y esto complica todo. Una cuestión que uno nota inmediatamente es que el balance de cuenta corriente como porcentaje del PPI del 2000 al 2022, como vemos en este gráfico, vemos que China siempre tiene un superávit permanente en términos de PBI, y los Estados Unidos presentan un déficit igualmente permanente. Y presenta también la mayor deuda pública del mundo. El 50% de la deuda pública total es de los Estados Unidos, pero es financiado con bonos del Tesoro que son adquiridos por los bancos centrales. Así que lo que tenemos es un mundo que financia el déficit de los Estados Unidos, lo cual no sería un problema importante porque el déficit proviene de actividades no productivas que no vemos en los Estados Unidos, lo que vemos en tanto China como India, que es el gasto público que lleva al crecimiento económico rápido. Lo que vemos en los Estados Unidos es que el déficit público lleva a un crecimiento económico muy pequeño, pero que ya ha llevado a una exportación de armas y una creación de guerras que han producido 30 conflictos financiados de una manera u otra por los Estados Unidos a través de su déficit. Entonces, viéndolo desde lo que podríamos llamar el sur global, ¿por qué estamos financiando al otro lado? No tiene sentido. Y esto ha llevado a reconocer, y esto sucedió ya en el 2008,
justo antes de este momento, al reconocimiento por parte del Brasil que tal vez había llegado el momento de operar en monedas locales, y el Brasil estuvo de acuerdo en octubre del 2008, junto con Argentina, a operar su gobierno interno en el Mercosur en las monedas domésticas, y todos los países de Mercosur suscribieron este mismo acuerdo posteriormente. Así que esencialmente tenemos dentro de el Mercosur, que es Brasil, Uruguay, Paraguay, no sé si Bolivia ya en esa época había estado incorporado, y la Argentina. Lo que vimos es que acuerdos entre los bancos centrales para poder pagar en sus propias monedas. Esa idea, que fue planteada por Brasil en octubre de 2008, en el momento de la crisis, cuando saltaron las tasas de cambio. Bueno, aquí vemos el yuan. Cuando esto sucedió con el yuan, también sucedió con nuestras monedas en América Latina. Y eso es cuando Brasil dijo: ahora vamos a matar este acuerdo y vamos a pagar en nuestras monedas. Y China adoptó la idea, dijo que estaba bien y permitió que se utilizara su modelo, el yuan, para el pago entre China y sus principales socios de negocios, y suscribió en el 2014, que está por aquí más o menos, un acuerdo con Irán para la adquisición de petróleo iraní, que se iba a pagar en yuan. Y esa idea se ha difundido, y actualmente China utiliza el yuan con sus vecinos. Tenemos un creciente papel del yuan en el comercio mundial, que todavía es pequeño, pero está creciendo. Pero todo esto empieza con la idea brasileña del 2008. Ahora bien, ¿dónde estamos? El problema del liderazgo tecnológico de China ha llevado a los Estados Unidos a una posición de alarma, de alerta, de que existe una amenaza contra la seguridad nacional. Yo estaba examinando el concepto de esta amenaza a la seguridad desde el punto de vista militar, y queda claro que no se trata de una cuestión militar. Los automóviles autónomos no son una amenaza militar, pero son evidencia de que los Estados Unidos han perdido su ventaja tecnológica, y mi resultado es que cada vez que sucede algo nuevo en China en términos de tecnología, se lo etiqueta como amenaza de la seguridad nacional por parte de los Estados Unidos. Y es raro e irónico que cada vez que China hace algún avance tecnológico, algo pasa en los Estados Unidos en esa misma área, lo que es evidencia de que están perdiendo terreno. Por ejemplo, en el caso de los carros sin chofer, había ya autos sin chofer que circulaban en California, fabricados por General Motors, pero fueron destronados del mercado debido a porque no eran seguros. Y como no eran seguros, los sacaron del mercado. Pero al mismo tiempo, China anunció que sus carros, que son perfectamente seguros. Entonces, ustedes se dan cuenta que allí hay esta percepción de esta amenaza, que es una percepción de que los Estados Unidos están perdiendo el partido y hay que hacer algo porque estamos perdiendo el partido. Y al mismo tiempo, vemos este nuevo papel que juega la India, que parece ser sorprendente porque se pensaba
que en esta otra esfera, donde tenemos el sur global liderado por China, y de repente la India aparece en el juego y no quiere, no está dispuesta a seguir las políticas de que China y Sudáfrica y Brasil están proponiendo. Y esto sucedió con los eventos en Gaza, cuando se producen los acontecimientos en Gaza después del 7 de octubre pasado. La reacción de los BRICS fue de llevar a Israel a la Corte Internacional, pero no se pudieron poner de acuerdo. Ni siquiera Sudáfrica. Fue Sudáfrica principalmente la que llevó a Israel a la Corte Internacional porque no podían lograr un acuerdo sobre la declaración. Y entonces vemos ahí el rol de India, que está asociada, Moody está asociada con Netanyahu en lo que podríamos llamar asuntos ideológicos, terreno ideológico. Esto llevó a que la creación de este corredor indio Medio Oriente, que fue anunciado el 15 de septiembre en Nueva York por Netanyahu, no por Modi, y donde ese anuncio decía que India iba a exportar energía a través de Israel a Europa. Ese fue el anuncio que se hizo. Y por supuesto, ahora esto es imposible porque el área hacia donde pasaría es Arabia Saudita y eso hace que sea imposible. Pero ese anuncio se hizo en septiembre, unas semanas antes del evento en Gaza. Y aparentemente existe una armonía ideológica entre Moody y Netanyahu. Parece estar en el mismo grupo ideológico, tienen las mismas opiniones de cómo debiera ser el futuro. Y esta no es la visión que tienen los BRICS. Así que la pregunta es si la India originalmente estaba en los BRICS para desintegrarlo o India cambió su posición después de que Modi ganó las elecciones y en cualquier caso no estoy seguro de cuál va a ser el futuro por si vamos a tener un mundo de 2 esferas o de 3 esferas. Pero de hecho, viendo la evidencia en el mercado de la energía, en particular, lo que sucedió con el mercado de energía es que se ha dividido en dos. Un mercado energético en dólares y otro mercado energético tiene este tope de $60 debido a las restricciones que ha impuesto los Estados Unidos al petróleo ruso, que abaratan la energía para China e India y por sus acuerdos bilaterales con Rusia. Entonces, compra India petróleo de Rusia en grandes cantidades, lo refina y lo exporta a Europa con grandes utilidades. Este es el resultado de esta fractura del mercado energético de petróleo y particularmente de la fractura por el uso de yuanes y dólares en el pago del comercio de petróleo. Con eso quiero darle simplemente una idea general de toda esta situación mundial y me encantaría escuchar sus comentarios.
Muchas chat. gracias, Eh, Oscar, y con seguridad Quiero tendremos ahora oportunidad de comentar esa pregunta. invitar Les a invito Yael y también a a los Gosh, que participantes a ir ahora escribiendo quiero sus preguntas en invitarla el para chat. hablarnos acerca de lo que ustedes Now llaman I BRICS am glad Plus. to La India invite presidió los Yayat G20 el Ghosh. año pasado, pero además de darnos tus I always comentarios remember what he acerca wrote del back in the early análisis 20s. e informe de Strange Oscar, things happened ¿qué with the piensas acronym of acerca de BRICS, and now este we're talking about BRICS Plus, as we also surgimiento de called BRICS it. y el debilitamiento de los G20? Last Gracias, year, Jayati. India had the presidency of the G20. So, besides giving us your comments on Muchas gracias por Oscar's la presentación. Gracias a analysis and Oscar por report, su what presentación. are your views Recomiendo que between leamos different su bodies documento cuando of esté. the Y quisiera subrayar BRICS el punto que Plus mencionó and Oscar, the porque weakening of the en G20? hay Thanks, que Yayati. preguntarse cómo es que BRICS se Thank you llegó a so ser lo much que es. for inviting BRICS me to empieza this, como and un thank you, simple Oscar, for that acrónimo. really excellent overview. I think very Pensábamos que se positive trata overview. de His focus bancos que very trabajaban reasonable. con It's respecto very de los interesting and useful. consultores So, internacionales entre los I'm going to cuatro actually países que take up buscaban from inversiones points that extranjeras Oscar made, porque tenían because I think we have to ask poblaciones. ourselves, how did BRICS become Empezaron such a y es thing como anyway? And empezó el BIC it sin la posed S. as an Y a partir acronym de ese that punto a merchant entramos bank en una that's working situación through en la some que se están international consultancy reuniendo, están describes conversando as entre four sí, countries that are useful for Western investors because they have dominantly se young populations. convierten en So that's un how grupo. BRIC, Y Brazil, Russia, and es India, because they had extraordinario porque democratically a mí me parece elected. que refleja el So hecho there you de que actually get se into a trató del situation where they resultado de are unas necesidades neighboring, que ellos sentían. they are Tienes estas talking grandes to each other, economías que si no they are realmente no eran sort of parte de la escena global del becoming poder, among estaban excluidos. Es and cierto que it's China estaba excluido, pero no, era it's realmente una extraordinary tomadora de because decisiones y to consideraban me que it reflects necesitaban the tener una voz fact más that fuerte. it Y entonces was es the que outcome se of establece el Bretton BRICS en Woods. tanto institución, pero ahora You me had parece que these todavía es large más. economies Está who were otherwise, emergiendo, in a sense, not really part nos hace of the pensar en global varias scene anymore. I mean, Russia was contradicciones more globales que existing. ha China was rising, but mencionado not muy very bien much Oscar a en su decision maker documento. in that same sense. Estamos viendo, And they feel that they need tenemos a bigger estos voice. So dos that's really how bloques the BRICS as an que requieran. institution. Estados Unidos sí But I requiere think now it's more. I think now it emerges out of several global contradictions, which I think Oscar has also highlighted very soporte well in his paper. China, ¿no? Pero lo The que fact that vemos there es que are hay esta two, like especie two de blocks in the derrame world, de las US and China, both of which will require políticas, some degree de of not monetarias, necessarily the el US manejo de interested la interests. China is crisis out there very much financieras, looking la capacidad de specifically at controlar particular interests of its own. tecnologías como por But ejemplo also las because vacunas so durante many la countries pandemia. in the Son world todas are cosas en las que el resto del significantly mundo también from economic quiere policy tener very advanced participación. economies. Entonces aquí vemos Whether it is the fiscal básicamente policy que hay todos expansion, estos retos monetary globales con policy los que expansion el that was supported multilateralismo by no ha financial podido tratar. crisis, Entonces or estamos the viendo cómo van a ability to aparecer control technology, múltiples competitive arreglos y en access gran during the parte del mundo se pandemic, etc. So reconoce all of que these things, esta the rest of the world feels very los aliened. So G7, que that's se one of the autoproclaman los impetus that I think gobernantes del Oscar's mundo, piece han is much about. fracasado, So no we están look at haciendo the su global trabajo en challenges, términos de and therefore we are asegurar looking to una other economía arrangements. global And en expansión y definitely, definitivamente I no en think tanto in a lot of líderes parts of del the world, mundo there is a porque son recognition básicamente that líderes de sus propios so-called países. Y entonces self-reliance lo que me parece es que tenemos is ahora es un mundo en they're el no que longer vemos really alianzas relevant, and that's cambiantes certainly not y doing BRICS their es job una in terms of manifestación de esta ensuring a cuestión. stable Eh, and es growing interesante que Oscar haya certainly mencionado los democratic G20 job of the people porque of the world, because they're very después de la mindful of their own crisis challenges. financiera, la And reunión so de now Canadá we dijeron, have ok, vamos a finally inyectar a todo este world in dinero which y we vamos a can see hacer todo lo more posible. Y algo paradigm hicieron. shifting alliances. Podemos So estar I en really desacuerdo en look cómo lo BRICS as a hicieron, pero la cuestión es manifestation que of that. hicieron algo That's why eh, it's interesting because you brought up G20. económicamente y The financieramente. G20 Este hecho fue movement álgido, pero desde since entonces no han 2009, hecho nada. after the global financial Tenemos ya crisis in April, the 15 Canada años y que Meeting, no they se ha said, hecho okay, nada we're en going to términos inject all this de money, we will do whatever necessary. capacidad de Well, los and they G20 para disappeared. hacer nada que You can fuera disagree with útil, how they did e it, but incluso en what is periodos de I'm thinking crisis about muy the aguda como very la global pandemia. cluster, Y la India economic fue el stability. presidente, That la was presidencia del año 5 years. pasado, nada, Since then, salió de esa nothing. presidencia de los So we've really G20, had 15 pero years of pretty much incluso se nothing consideró in que era terms un of gran éxito que the hayan hecho una ability declaración of the al countries to final do anything de useful, even in
al final de la reunión. Fue además una declaración banal, sin mucho significado para los G20. Así que me parece que estamos en un periodo de flujo importante geopolítico. Y lo más interesante es sobre la expansión de los BRICS, es que haberse exportado por los exportadores de energía, la exportación de energía. Estas alianzas se basan mayormente en los grandes intereses nacionales, autointerés, el interés propio. Y entonces vemos cómo tenemos este flujo geopolítico. Y también quería hablar sobre lo que dijo Oscar acerca de la India. Es extremadamente importante. Es un rol muy complicado y terrible, no completamente, particularmente durante la presidencia del primer ministro Modi, porque hay un alineamiento muy fuerte ideológico entre Netanyahu y Modi. El proyecto israelí es el proyecto de apartheid, que es el proyecto del Partido Nacionalista de la India, que representa a India, que también quiere crear este país, este Estado nacionalista, pero también hay un autointerés económico de la India. No va a haber un alineamiento total con los Estados Unidos. Esto se puede ver de diferente, como mencionó Oscar, el hecho de que cuando Rusia fue sancionada, hizo pasar su petróleo por Bombay, donde lo procesaba las empresas indias, y luego exportaba hacia hacia Alemania. Y durante todo este periodo, de hecho, no sufrieron ninguna de las sanciones. Y India ayudó mucho a los rusos, porque no pensamos, me parece, en términos de tres polos, porque India está muy lejos de ser como la China. Tenemos una gran población, es verdad, pero realmente de ninguna manera estamos científicamente tan avanzados ni tecnológicamente tan avanzados. Y tenemos incluso nuestro PBI per cápita está tan mal distribuido internamente. Tenemos algunos de los peores indicadores nutricionales del mundo. Algunos de nuestros estados están en peor situación que la mayor parte del área subsahariana. Los indicadores de desarrollo humano son bajísimos. Así que pensar que la India puede ser un poder mundial no me parece posible. No creo que sea posible que suceda en el futuro inmediato, pero cierto es que el papel de India es problemático, pero no es el único. Arabia Saudita también es parte de los BRICS y es un gobierno, es un régimen poco agradable, pero que está estratégicamente alineado con los Estados Unidos, y no fue sino hasta la cuestión de Hamas que iba a entrar estaba a punto de entrar en un acuerdo con Israel que excluía a los palestinos. Pero debido a la gran movilización popular contra el genocidio de Gaza, lo que vemos que ha sucedido en BRICS es un reflejo del flujo geopolítico y geoeconómico, pero también de las políticas internas. Y esto es terrible para todos. Argentina iba entrar a BRICS, iba a entrar gracias a la invitación que recibió el gobierno anterior de Fernández, pero luego vemos el gobierno de Milei que dice no vamos a entrar al BRICS. No sabemos qué cosa va a suceder y espero que el gobierno progresista del Brasil siga adelante, pero vamos a ver qué cosa sucede con Bolsonaro en el Brasil. No sabemos la dirección que va a tomar todo esto, así que los cambios políticos en cada país pueden tener un efecto. Habiéndoles ya dicho todo esto, sí me parece que vamos a ver fenómenos como parecidos al BRICS, como el BRICS Plus, que es importante en este mundo que estamos viendo, porque
debido a los acontecimientos en las economías demográficos o políticos tienen importancia debido a que son fuente de recursos económicos y cada vez más van a estar buscando el interés nacional, el interés de sus élites nacionales. Y en muchos de estos países también han permitido que haya una multiplicidad de lugares donde se puede asegurar los fondos, la moneda digital, las patentes. Todos van a depender en gran medida en los intereses nacionales y las coaliciones entre países, algunas explícitas, otros menos explícitas. Me parece que el BRICS está una especie de esta dirección, pero también está fallando internamente debido a las contradicciones que también aparecen en Estados Unidos, en Europa, en la guerra de Ucrania, etc. De igual manera, me parece que BRICS Plus también es una asociación en la que vamos a ver unos cambios de regímenes y en este periodo de flujo económico de viaje que estamos atravesando. Y por último, ¿cómo vamos a hacer que todo esto sea progresivo, progresista? Estos son avances de las élites nacionales, sino del progresismo. En pequeña medida, en cierta medida, es un proyecto anti-hegemónico de los Estados Unidos que de alguna manera ha ahorcado el resto de la economía mundial en la medida en que nos permite y fuerza inclusive a tomar políticas industriales internas, nuevas políticas de laborales y comercio que permitan mayor empleo y entonces en esa medida podría contribuir, me parece, a una economía global más democrática, pero tanto depende de lo que suceda internamente en términos políticos en estos países. Definitivamente no creo que podamos decir va a ser este u otro rol que van a cumplir, a menos que podamos analizar cuáles son esas restricciones. Muchas gracias, Yoyati, por esas ideas y comentarios. So much depends on what happens internally politically in these countries. So it's very hard to say that it will definitely play this role or that role without bearing in mind those constraints. Let me stop here. Thank you. Thank you so much, Jayati, for those insightful comments. Ahora me gustaría dar la palabra a Ademar Mineiro. Ademar es, como bien decía, de Brasil y nos va a hacer también algunos comentarios desde una mirada de, bueno, qué significa todo esto para Brasil, que es miembro de los BRICS, pero al mismo tiempo ahora va a liderar el G20. ¿Cuáles son los pros y contras en este contexto para su país y para la región en este contexto que ahora nos menciona Oscar? No es multipolar, sino es de dos esferas. Adelante, Ademar. Voy a aprovechar la oportunidad de traducción y hablar en portugués. ¿Ok? Bueno. En este año, el BRICS, en este año con algunos o países, BRICS fica aumentado ya hablamos de que el alguns aumento que países. pudo Já foi suceder falado que en América o Latina no aumento va que a poderia suceder. acontecer Es decir, el na 29 América de Latina diciembre não del vai año acontecer, ou pasado, seja, já Argentina em 29 envió de una dezembro carta a los do países ano BRICS passado, a avisando Argentina enviou que uma no carta aos aceptaría la países invitación BRICS para avisando que ingresar, não pero aceitaria o tenemos convite ahí para un ingressar, aumento de por lo menos dos mas países teremos en aí o África, aumento de Egipto y pelo menos Etiopía, 2 países y na 3 África, o países en el Egito e a área de Etiópia, Oriente Medio, e
três Arabia países Saudita na y área do Emiratos Oriente Médio, Árabes. Irã, Arábia Saudita e os Entonces eso Emirados Árabes. probablemente va a alterar un Então, poco la dinámica de BRICS. isso Pero provavelmente para entender un vai poco esta alterar um pouco a dinámica, dinâmica dos tenemos BRICS. que regresar Não, un mas poco para en el entender tiempo. um pouco essa Es dinâmica, a gente importante tem que voltar um pouco no decir tempo. que los Não é? BRICS E y é el importante G20 que dizer que Brasil os preside en BRICS, este assim año como o G20 que o 2024, Brasil preside esse son ano, hijos de la crisis 2024, económica financiera de eles são 2007-2008. filhos da crise econômico-financeira de 2007 e Entonces, esa 2008. crisis Não? Então, llevó essa a la crise creación de levou G20 de líderes, a criação aí do sustituyendo al G20 dos antiguo líderes, G20 né? económico que funcionaba Substituindo desde o los años antigo G20 90, econômico que que funcionava continuaron desde os anos reuniéndose con 90, autoridades né? Que económicas continuou se financieras, los reunindo com ministros as de autoridades Hacienda, del Banco Central, de econômico-financeiras, os Economía, ministros de Fazenda, os pero presidentes do Banco Central, né? ustedes ganaron un Mas componente você político ganhou uma con la componente creación del política llamado aí G20 de los com líderes políticos. a criação aí do chamado G20 dos líderes Los BRICS, políticos. en verdad, son una creación, un BRIC en E primer os momento BRICS, na sería, verdade, são uma criação, na verdade, o BRIC, no primeiro momento, y sem 3 África años do Sul, después son e dos de los 3 anos hijos depois com a África do Sul, de esta crisis são que dois dos explicitó filhos el fin dessa de un crise, proceso que que, na verdade, había explicitou comenzado o fim desde de um finales de processo los que años você tinha 80, años começado 90, desde que o era la final dos anos constitución de 80, un mundo início dos anos prácticamente 90, que era unipolar y a una hegemonía constituição completa de con una mundo visión praticamente unipolar e de liberal uma hegemonia con función completa, a de la uma visão economía, no con la liberal crisis de funcionamento da económica financiera que economia. Não é? tenemos a Com a partir de crise 2007-2008, econômico-financeira que você tem a partir de se aumentó 2007 e el 2008, proteccionismo. você No es aumenta o por las puras que la protecionismo, não é? ONC Você no coloca, consigue não é à tener toa más que a resoluciones OMC, de por exemplo, 2008, não consegue mais tirar porque resoluções desde avanza 2008, não é? y O transformas una protecionismo crisis que era avança, inicialmente você financiera privada, transforma uma crise que era uma crise torna una inicialmente financeira crisis fiscal privada, de los estados vira uma nacionales, crise con todas fiscal las dos estados consecuencias que tiene nacionais, eso com todas as después. consequências que isso vai ter em seguida. Y Não? en la E secuencia, a continuación, na sequência, não, comienza una caída de já brazos começa entre nessa época uma queda de Estados Unidos y China, braço pero como entre os está Estados Unidos e a China, mas se com a explicita eleição una Trump nos disputa Estados Unidos, hegemónica se entre explicita China y Estados uma Unidos, que es un disputa cuadro que está hegemônica hasta entre China e hoy. Estados Unidos, que é um pouco esse quadro que a gente tem até Ahí hoje. tienes Não? en 2020 la E pandemia del você tem COVID-19 aí que va a em causar una 2020 a pandemia da disrupción de las Covid-19, que vai cadenas causar de uma valor a disrupção nivel das mundial, cadeias lo que de agrava a valor partir a del nível 2022 mundial, con la guerra de não? E Ucrania. o que é Entonces agravado a tenemos partir de un 2022 com a guerra na cambio Ucrânia. Então você permanente tem de la uma mudança coyuntura internacional permanente dessa y conjuntura tenemos internacional como que tem años de fuego como del lado pano de estructural, un lado de la fundo, disputa né, mais hegemónica estrutural, entre de China y lado Estados essa Unidos desde el disputa punto de vista de hegemônica China, inclusive entre también China e Estados Unidos, do ponto de llamada vista con da el proyecto China, internacional inclusive de também iniciativa explicitada com Cinturón seu projeto Marrota, internacional, de a la nueva iniciativa ruta de la Cinturão sede, Marrota, ou que alguns chamam este de Nova Rota da Seda. proceso Né? especialmente Esse processo, después de la guerra de Ucrania, especialmente coloca depois atención en el da guerra na multilateralismo, Ucrânia, apuntando por un tensiona o bilateralismo a nivel multilateralismo, mundial. apontando quase para o Y bilateralismo tenemos a desde nível ese momento, internacional. especialmente E después a de la gente guerra de tem, Ucrania, desse momento, disputas especialmente económicas, depois da guerra da Ucrânia, financieras. disputas Oscar ya habló de econômico-financeiras. la cuestión de la utilización Oscar de já nuevas falou aí monedas da questão y da tensiones utilização de militares novas moedas nas también, transações que internacionais van e tensões militares também, que haciendo más vão profundo este bilateralismo que tenemos aprofundando a nivel esse internacional. bilateralismo que Esto você también passa a ter nas sucede en un relações cuadro de internacionais. rápidos cambios Isso daí também tecnológicos acontece num en el plano quadro de rápidas internacional, un mudanças tecnológicas proceso no plano que se llama internacional, de Industria né? Todo o 4.0, processo el que Internet de las se costuma cosas, chamar de inteligencia indústria artificial, 4.0, seguridad de internet das transacciones coisas, a través de inteligência blockchain, artificial, la segurança de impresión en transações através de 3D, blockchain, drones, a questão da el impressão em tema 3D, de robótica, genética, drones, tecnología de a 5G, questão da edição genética, nanotecnología, la tecnologias transición de 5G, energética. nanotecnologia, Tenemos una a questão da serie transição de energética. cambios Você tem uma tecnológicos série de importantes que mudanças sucederán tecnológicas importantes que vão y todo acontecendo eso influyendo en esta tudo isso disputa
quiere decir de influindo dominar la punta nessa de esas disputa, ou tecnologías, seja, dominar a también es ponta parte dessas de esa disputa tecnologias hegemónica, y faz parte aí tanto de dessa China disputa como de los hegemônica Estados Unidos, e é que objetivo van tanto da a China dar peso, quanto dos colocar todo Estados el peso Unidos, que financiero vão jogar en esta peso, inclusive disputa. todo o seu peso financeiro nessa disputa. No solo Não é por à eso que toa la que, do visión ponto de liberal de vista Estados dos Estados Unidos Unidos, a visão es cambiada por liberal una visión más ela é nacionalista, de substituída aí por uma visão reutilización mais activa de nacionalista, políticas inclusive de Estado de nacional, reutilização ativa inclusive de política políticas de industrial Estado activamente. nacional, Esto no, inclusive de eso política acontece en todos industrial, los países né, del mundo ativamente. Isso progresivamente. acontece em todos os países do mundo progressivamente. Né? Y con E esa com de las cadenas essa globales de ruptura, valor, né, das por cadeias tanto, la hegemonía globais política, de costos valor, né, ambientales, por elementos geopolíticos, pelos tú custos comienzas a tener un ambientais proceso cada também, vez más fuerte de você começa a ter processo regionalización, cada vez mais que forte ya de algunos llaman regionalização da produção, desglobalización que también. alguns chamam Entonces, de esos son desglobalização procesos também. Né? Então, esses são que sucede processos que acontecem aí dentro de nesse este cuadro. momento. Né? Existen Dentro desse quadro, inclusive né, posibilidades de radicalización existe de inclusive este uma possibilidade proceso de radicalização con el cuadro desse electoral processo de Estados Unidos com durante el año de o quadro 2024. eleitoral Saben que nos Estados tendremos Unidos elecciones en Estados durante o Unidos. ano de Las 2024. declaraciones Sabe que vamos ter eleições recientes nos Estados Unidos. del As candidato declarações, inclusive, republicano Trump recentes sobre do lo que candidato puede suceder republicano con Trump OTAN sobre o pasan que también pode acontecer inseguridades com a OTAN, passam, a inclusive, socios de la OTAN que deben inseguranças reflexionar aos seus parceiros da en el OTAN cuadro que internacional devem y colocar refletir nuevas no quadro situaciones más. internacional e colocar De aí hecho, novas lo que situações. tienes Mas, de fato, es una posibilidad de o que você radicalización de la tem é bipolarización uma con este possibilidade de proceso en radicalização Estados da Unidos. bipolarização com esse Bueno, ¿cuál es el processo problema nos para los Estados países Unidos? de América Né? Latina y Bom, Caribe qual en o este problema cuadro, para os en este países da escenario? América Latina e Caribe El nesse problema quadro? Né? principal es que estos O países se problema encuentran en principal una é área que es que una área esses países se tradicionalmente encontram numa área bajo la influencia que é uma área geopolítica de los tradicionalmente Estados Unidos, sobre a influência geopolítica dos Estados Unidos, que né? digamos es el país que de las políticas é país tiempo, desde Doutrina as Mora, políticas lá atrás que avanza de encima doutrina Monroe, etc., de América Latina y avança Caribe em como cima país hegemónico, da América pero Latina e por otro Caribe como lado, país hegemônico, né? cada vez Mas, por más outro esos lado, países cada vez tienen mais vinculaciones esses comerciales y países financieras con China. têm Varios de ellos vinculações son comerciais parte, e financeiras inclusive, com a China. Né? Vários deles, inclusive, del são parte proyecto de la iniciativa Cinturón y projeto Rota, da iniciativa ruta Cinturão e Rota, de la que é a iniciativa iniciativa chilena. chinesa. Participan Né? Então, con o China, comércio com a especialmente en China, el fornecimento abasteciendo especialmente productos primarios de para produtos China, primários para que a afecta el China, comercio de estos afeta países, también fundamentalmente o comércio desses las países, inversiones também que van os recibiendo cada vez investimentos que vêm recebendo mayor medida de cada China. vez maior Entonces, medida ese cuadro da para los China. países latinoamericanos y Então, caribeños esse no es quadro para os países cómodo, latino-americanos e caribenhos não é porque ellos quadro de alguna confortável, manera van a estar porque en el eles, de centro de certa la forma, disputa vão estar no centro entre dessa Estados Unidos y disputa, China y en una posición entre cada vez Estados Unidos más e China, e incómoda numa a medida que eso posição avance, cada vez mais esa desconfortável na polarización. medida em que avance essa polarização. Entonces, aparentemente Então, una salida aparentemente, uma saída de esta situación, o por lo menos una forma de dessa situação, contraponer né, ou pelo menos uma maneira de esta contrabalançar essa condición, es tratar de situação, trabajar para que el é mundo funcione de tentar una trabalhar forma para que, de fato, o multipolar. mundo seja Y ou digamos que desde el funcione de punto uma de vista de forma América Latina y multipolar. Caribe, trabajar en ese Do ponto sentido de vista da América Latina e significa Caribe, trabalhar nesse ampliar sentido el camino de la significa integración regional. Esa es la única ampliar forma de o caminho da integração contraponer, de regional. cierta Essa é a forma, única esa forma posición de desconfortable, contrabalançar, de certa forma, incómoda en la que se quedan essa los países posição de Latinoamérica y desconfortável em Caribe. que ficam os países da América Latina e Entonces, esta Caribe. es una forma Né? de Então, enfrentar la bipolaridad y essa é uma forma de garantizar enfrentar a y garantizarse bipolarização frente a las e amenazas que se garantir, están colocando. e se garantir Esta es frente una às forma para ameaças que los vão estar países sendo de colocadas. garantizar también la Essa é uma democracia, forma para os porque este países proceso puede garantir também a amenazar la democracia, porque democracia
este esse proceso processo ele pode democrático, como ameaçar ya a sucedió en muchos democracia, esse países processo de la democrático, región, como já vem fazendo em vários países da região, não? implica ganar autonomía para colocarse frente a los Implica cambios em ganhar financieros que están autonomia para se colocar frente às sucediendo, mudanças buscar financeiras também que estão salidas de su acontecendo, propio interés en buscar vez de solo saídas ser do seu subordinado próprio de interesse, los ao invés modelos de que pura e estarán simplesmente se colocados, subordinar o aos sea, modelos por que vão China o estar por Estados colocados, né, Unidos. seja Avanzar por en el China, tema de seja transición pelos Estados energética Unidos, también, dentro avançar de no una tema da transição perspectiva energética que sea também más dentro de uma interesante, y perspectiva ahí que ele seja debemos mais colocar el interessante. problema que E aí a desde el gente punto de deve, vista inclusive, de los colocar o BRICS, problema que porque estas acontece do nuevas ponto de entradas, vista especialmente de los países de dos Oriente BRICS, Medio, porque com essas novas el BRICS entradas, gana especialmente dos países do una Oriente cara Médio, o exportadora BRICS de ganha petróleo, porque ellos, uma Irán, cara Arabia exportadora de Saudita y petróleo, Emiratos porque Árabes eles, se né, suman a Irã, Rusia y Arábia también Saudita habrá e Emirados Árabes, países se somam à exportadores de Rússia e petróleo também ao a nivel Brasil como mundial, países entonces el BRICS exportadores de pasa a petróleo tener a nível mundial, ou seja, o también BRICS passa a ter ese também componente essa que solo puede componente ser contrapuesto en que cierta só pode medida ser si los países de contrabalançada de Latinoamérica certa medida tienen se os una países latino-americanos propuesta têm uma de proposta transición sua energética de y transição finalmente energética trabajar en una e nueva finalmente alternativa de trabalhar desarrollo. numa Entonces creo nova que este alternativa cuadro de internacional desenvolvimento. Então, eu coloca acho que una esse vez más para quadro los países de internacional América Latina y coloca Caribe mais uma vez la para os países da América posibilidad, Latina la e do Caribe oportunidad, pero también a la tarea possibilidade, a frente a esta oportunidade, mas situación também a de tarefa, reforzar su né, proceso frente de a essa integración situação regional. de Para estar reforçar o seu dentro de processo los de 12 integração minutos que regional. me asignaron Para al ficar nos comienzo de la 12 minutos que me exposición, sido me quedo assignados aí aquí. no começo Tenemos un tiempo da para exposição, preguntas. eu Muchas fico por gracias. aqui e a gente tem aí um tempo para perguntas. Muito obrigado. Muchas gracias, Ademar, por esas reflexiones también desde la región y sobre todo con la mirada desde Brasil. Gracias de nuevo a los tres panelistas. Ahora voy a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas porque han generado muchas inquietudes. En primer lugar, quisiera, Oscar ya lo mencionó en el chat, hay mucho interés por este reporte que se ha ido mencionando y todavía no está, no es público. Y estamos todos a la espera de ello. Algunos hemos tenido la suerte de poder leer una versión preliminar, gracias Oscar, pero está en proceso todavía a ser publicado. De manera que todas las personas que están registradas, hemos tenido más de 180 personas participantes registrados a este webinar, van a recibir, en cuanto tengamos el documento, nos aseguraremos de enviarles este reporte. Entonces, pasando a las preguntas, tenemos una serie de preguntas. Gracias por su participación. Y tenemos como alrededor de 30 minutos más para poder conversar y poder responder a estas preguntas. Entonces, las he agrupado más o menos por los temas y también enfocados a ciertos panelistas. Y en primer lugar, tenemos preguntas para Oscar. Oscar, preguntan si, voy a leerlas en los idiomas en los que hemos ido recibiendo. Is it useful to get a wide perception of economics worldwide, getting a deep insight in the so-called currency wars between world powers? What about blockchain and cryptocurrencies? Voy a continuar leyendo otras preguntas más. También para Oscar es otra segunda pregunta. China, Rusia forman un polo. El otro serían los Estados Unidos y sus aliados que seguirán con el dólar. Esto un poquito para profundizar un poco más todo lo que presentabas. También tenemos preguntas, un par de preguntas para Jayati. Y mencionan, Jayati, we have some questions Pues unas for you. preguntas para ti. ¿Podríamos esperar que las interacciones entre los BRICS puedan ser una oportunidad para la reconciliación entre India y China para avanzar más allá de las situaciones históricas que las han hecho antagónicas durante tanto tiempo? Y la segunda pregunta es de cómo podríamos lograr los objetivos del milenio globales
con my countries are países so dependent que on the dependen current con la government and liderazgo de its países que objectives. dependen tanto de How sus can we propios think intereses. about ¿Cómo becoming pensar a en el bien in this común world without en este very mundo representative y la institutions? representación en las instituciones globales? Tenemos también preguntas para todos los panelistas y entonces las voy a leer y ustedes van respondiendo, Oscar, Jayati y Ademar, en la medida en que ustedes se sientan más cómodos con determinadas preguntas. Una de ellas es, sería interesante conocer cuál es el rol que juega Brasil en las decisiones que se toman al interior de los BRICS, ¿no? Y esto relacionado al desarrollo económico en la región de América Latina. ¿Qué rol particular tiene Brasil dentro de los BRICS? También se había mencionado que hay un rol también en esta batalla o en estas batallas que menciona Oscar, está también la energética y el de la energía renovable y cómo China va liderando en este ámbito. Hay una pregunta sobre cuál es la relación entre BRICS y el cambio climático. Y por último, tenemos otra pregunta. Local political, bueno, this question was Esta raised pregunta es again para for todos everyone. nuevamente. Local En las political situaciones políticas locales en los situations in países de BRICS BRICS countries uh, son are un choke points punto for de achieving real change through estrangulamiento international para economic los frameworks marcos with failures globales that had, económicos, to give como por some ejemplo examples, as si Bolsonaro Bolsonaro o or Modi Modi that were elected, is it just as podían likely for this framework to be hacer used que la to make the situación situation empeore. worse? So how ¿Cuál es is the el political issue tema an político? important Es un término modality in terms importante en of términos BRICS del role rol in this de global los BRICS order? en este mundo global. Entonces, con estas tres preguntas les voy a dar la palabra con estas preguntas a los tres panelistas les voy a dar la palabra en el mismo orden. Oscar, adelante, por favor. Okay, thank you very Muchas much, gracias. Patricia. So, Y con what respecto, about local no conditions? I pienso, don't think, no I creo, don't believe, but this is a matter of, no creo I don't believe en los blockchains blockchains o en las criptomonedas, estos activos que se vayan a convertir en reservas internacionales. No creo que vaya a suceder. Me parece que no vayan a ocurrir porque no son seguras y no tienen un respaldo completamente legal. Como hemos visto recientemente, lo que estamos viendo es un mayor comercio en monedas domésticas y esto tiene que ver con los crecientes costos de transacción y menos con lo que los periodistas financieros se llaman una resistencia contra los sistemas, simplemente porque es más barato hacer esas transacciones bilaterales que trilateralmente. En la actualidad, si uno quiere comerciar entre Perú y Brasil, por así decir, pasamos del sol peruano al dólar y del dólar al real brasileño. Lo que hizo Brasil con Argentina es ¿por qué no tratamos directamente entre el real y pesos sin tener que pasar por el dólar? Y eso lo abarata. Y ahora estamos trabajando en las transacciones que se en las compras y ventas de monedas a través de comisiones y ahora que si los eliminamos podemos disminuir estos costos en un 6%. Por supuesto que esto depende de cuáles sean las monedas, pero aproximadamente estamos hablando de un ahorro de 6% si vamos directamente de una moneda a otra sin tener que pasar por una tercera moneda intermediaria. Entonces, y eso en términos de crecimiento. Y las dos esferas de influencia, me parece, es decir, los Estados Unidos y los G7, donde desafortunadamente hemos visto
la cuestión de Ucrania y el rol de Alemania y cómo Europa se ha tenido que subordinar a las políticas extranjeras de los Estados en contra de sus propios intereses internos desde el punto de vista energético. Y estamos viendo entonces Europa y los G7 subordinados a los Estados Unidos y tenemos un sur global liderado por China, donde están todos los demás. No estoy muy seguro que la palabra ahí sea subordinado, el término sea subordinado, pero digamos que está dialogando con China sobre el rumbo que hay que tomar. Y esta es la manera en que han llegado a una especie de consenso sobre algunos temas. Esto es todavía un problema. Así que me parece que tenemos a los G7 dirigidos por Estados Unidos y el otro es un sur global liderado por China, pero este es muy heterogéneo y además es muy cambiante. Imagínense lo que va a pasar si aparece otro Bolsonaro en Brasil. O qué cosa pasaría con el Perú, con Milei en Argentina. En América Latina estamos alineados básicamente con los Estados Unidos. Hemos estado alineados en los últimos meses. Hemos visto, pero también cuál es la fragilidad de este alineamiento, los esfuerzos que hicimos hace como unos 10 años, cuando hubo los cambios, cuando murió Chávez y se eligió murió Kirchner, nos muestran que todavía tenemos mucho por hacer. Y con respecto a las energías renovables, una cosa de hecho es cierta, es que China es el país que más contamina en el mundo. Y también es el país que está haciendo los mayores esfuerzos para la reducción de la contaminación. Es el país que invierte más en el extranjero, en las energías renovables. Las inversiones en renovables en África están lideradas por China, con las hidroeléctricas y la energía eólica. Y también están comprando los sistemas no solo de generación, sino de distribución, y están haciendo un gran empuje para lograr un aire más limpio. Y la posición del gobierno del Estado chino es que quieren eliminar el uso de carbón, por lo menos este es el enunciado. Lo que dicen público es que se está haciendo todo esto para poder eliminar el uso de carbón y tener energía limpia también en China. Si China quiere que la energía limpia sea la energía esencial, eso cambiaría el perfil climático. Esperemos que esto suceda pronto, más bien que tarde. Así que básicamente esta es la idea. Should I speak, Patricia? Me toca, Patricia, sí, por favor. Jayate, muchas Thank you gracias. so much. Yeah, Se these are trata de very fascinating and deep questions. preguntas There is muy another webinar. fascinantes e interesantes, y que quiere en primer lugar estar de acuerdo con Oscar en el sentido de que las de criptomonedas solamente existen como una especie de burbuja, como tulipanes holandeses que se utilizan sobre todo en términos de lavado de dinero, etcétera, pero no creo que vayan a ser realmente tomadas en serio, utilizadas. Es decir, con respecto a India y China, no saben cómo quisiera,
porque la combinación de estos dos y con gobiernos progresistas sería imparable. Desafortunadamente, sí. El gobierno de Modi tiene contradicciones con China, pero me parece que no son tantas en realidad, porque me parece que se sentía muy cómodo con los gobiernos autoritarios. En realidad se llevan bastante bien. China, además, está presionando en otros temas. Por ejemplo, India está aterrorizada con el hecho de que se está expandiendo el interés económico chino en India. Y también estoy completamente de acuerdo con India, que China va a jugar un papel enorme en el uso de renovables y la tradición energética y estas tecnologías debido a las enormes inversiones chinas, pero no comparte sus tecnologías. Te permite utilizar los materiales y los equipos, pero no va a compartir la tecnología que los otros países del norte. Entonces aquí tienes una limitación y China también ha jugado un papel muy importante en el financiamiento, el alivio de la deuda. Ha jugado un papel positivo y también hace esto en términos de sus propios intereses nacionales. No creo que se trate de una cuestión de solidaridad. Esa es la parte trágica de la situación. Ya no hay ese espíritu de solidaridad de ninguno de los líderes del grupo de BRICS. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades de paz entre India y China a través de un proceso de BRICS? Sería más bien en términos de que cómo esto se desarrolle en este caso específico, me parece que sería más bien una cuestión de evolución de caso por caso. Y la única cosa que no me gusta mucho acerca de esta acción bipolar es que se parece mucho a lo que plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario, es decir, el bloque China-Rusia y el bloque Estados Unidos. Y esto básicamente, por ejemplo, se está definido básicamente en la guerra de Ucrania en términos de sanciones. Me parece que ambos bloques están muy fragmentados. Es probable que haya cambios significativos en Europa muy pronto, a medida que se van produciendo elecciones en los próximos años, pero quién sabe, de repente tengamos un mejor gobierno en la India. Me parece que hay varios procesos que están en marcha a nivel mundial y que cambiarían. No es dos bloques solamente, liberales, conservadores, etcétera. Me parece que es un panorama muy complicado. Hay diferentes alianzas y coaliciones para temas específicos en determinados contextos. Y por supuesto que las acciones de los G7 y de los Estados Unidos en particular están ayudando a crear estas alternativas, ya sea de alianzas en términos de alianzas, por ejemplo, en el caso de lo que se vio con las vacunas de la COVID. Y hay una pregunta muy interesante, ¿qué cosa podemos pensar en términos de los objetivos de desarrollo sostenible o cualquier objetivo global, o particularmente con respecto al cambio climático? ¿Cómo estamos equipados para responder, por ejemplo, a una nueva pandemia que de hecho va a suceder? Nunca creo que vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible en vista de las tendencias actuales. Y los países ricos tampoco están interesados. Sí, los países ricos no están tampoco interesados en alcanzar una serie de objetivos críticos que afectan al grupo en términos de que son bienes públicos, sino que en la situación actual de multilateralismo y cooperación global me parece que la respuesta es que la respuesta está en los diferentes grupos de países que puedan colaborar para hacer las cosas que no se pueden hacer o no se están haciendo de manera multilateral. Por ejemplo, en América Latina hay una muy fuerte
cooperación en términos tributarios, y ahí podría tener un papel importante, no solo en términos de América Latina, sino también en las Naciones Unidas o los países del África que están cooperando dentro de negociaciones de las Naciones Unidas. Así que me parece que hay mucho potencial para trabajar mucho en el alivio de la deuda entre los países deudores que todavía no están coordinando lo suficiente. Así que me parece que hay muchas maneras en que podríamos lograr esos objetivos. Y también se habló acerca de la reforma de las instituciones financieras, del Consejo de Seguridad, las instituciones financieras internacionales. Han habido tantas propuestas y hemos visto estas reuniones de alto nivel que han planteado la reforma de las instituciones financieras del Consejo de Seguridad para que acepten mejor las realidades actuales del mundo. Pero desaparecen, las ignoran, las olvidan. De hecho, los imperios que existen se rehúsan a abandonar su poder y consideran que todo lo demás es irrelevante. Y ya está sucediendo en realidad. No solamente porque cada vez menos vemos que se están utilizando los swaps. Y también Milei, por ejemplo, que dijo que no iba a tener ninguna relación con China, no ha podido hacer nada al respecto. E incluso ha pedido que China los ayude. Hay estas cosas que van a suceder de todas maneras, y hay estas instituciones como el Fondo Monetario ya estaban en el retroceso. Como vimos, por ejemplo, cuando no se pudo utilizar el fondo como medio para la recuperación de la crisis anterior, y la manera de obligarlos a hacer los que responden es que los países desarrollen, crear sus propias esferas de influencia. Y el Banco Mundial, los bancos de los BRICS están empezando a prestar mucho más, por ejemplo, a la infraestructura. El Banco Mundial se está concentrando en cosas como ayuda para la reducción de la pobreza, pero cada vez invierten menos en infraestructura. Y sugeriría entonces que los BRICS Plus son una de las maneras en las que la nueva geopolítica y la economía política global se va a mover, y que nos indica también que estamos en un periodo de flujo. De repente China e India puedan ser parte de esta nueva esfera, o tal vez no, pero de hecho esto va a permitir que haya un espacio de desarrollo para los desarrollos de los grupos nacionales, porque hasta el momento habían estado asfixiados por el acceso a la tecnología, pero si contamos con algunos países que tengan una política correcta, podríamos, para el cambio progresista, incluyendo tratar las cosas como la pública deuda global o el cambio climático, son temas que definitivamente van a tener que enfrentar. Thanks so Gracias, much, Jayati. Jayati. Ahora me gustaría darle la palabra a Ademar. Ademar, no sé si pudiste ver que hay una nueva pregunta que te hacen en portugués sobre los temas estratégicos para transformar nuestra América como un actor relevante en un mundo multipolar. Y hasta ahí es donde entiendo la pregunta. Entonces, Ademar, adelante, por favor. Ok, obrigado. Eu vou falar das três Gracias. Voy a hablar de las tres preguntas que creo achei que tocavam tocaban directamente directamente Brasil Brasil e y América Latina en nessa esta discusión. discussão. La A primeira primera diz con respeito respecto a ao papel do Brasil, Brasil el nas papel de decisões do Brasil, interior dos las BRICS. decisiones de los BRICS. Então, Entonces, eu acho que creo que hay temos tres papeles papéis importantes do Brasil. en A Brasil. primeira é La primera es que Argentina podría ayudar si ingressasse ingresase también. e Es colaborar con la colaborar com visión uma a partir visão de a nuestra partir da nossa realidad realidade latinoamericana y latino-americana e caribeña. caribenha. Então,
Los Os países de países esa dessa região región têm tienen cosas especificidades, né? específicas, Têm necessidades, têm necesidades, possibilidades, imposibilidades né? Diferentes de países de diferentes a outras otros países de la regiões, región. Hay una tem uma história historia común, comum, diferenciada em diferenciada en alguns algunos momentos. momentos. Eu acho que Creo que agregar agregar en no el interior interior de dos los BRICS BRICS esa essa percepción percepção é um dos es papéis de verdad do Brasil. A partir, digamos, um uno dos de los problemas papeles que un foi o que eu coloquei poco antes é essa questão de que você se relaciona se mais relaciona más diretamente directamente con com el a tema de la questão da hegemonía de hegemonia dos Estados Estados Unidos Unidos do que que qualquer cualquiera de das las outras otras regiões regiones que que tem tienen mais más capacidad, capacidade, até pela hasta por la distância, distancia de e tener ter una uma autonomía autonomia maior em mayor, relação aos Estados Unidos. Esse é más o grande con primeiro Estados Unidos. ponto. Primer Né? punto. A El segunda segundo tema questão es que é que o el Brasil Brasil faz hace uma una certa especie de intermediação intermedio en el no interior de los interior países dos del BRICS. países dos BRICS. Né? Se ve eso Se vê isso claramente en la claramente toma na de tomada de decisiones decisão y e a la construção construcción de las das resoluciones. resoluções. El O papel que papel que Brasil o Brasil juega es joga, evidentemente evidentemente, más mais un com um governo gobierno, como o atual, ou com os los actuales governos que gobiernos você que teve desde a criação dos BRICS, tuvieron 2008, e menos, por y exemplo, durante menos o governo Bolsonaro. durante el gobierno de Mas Bolsonaro, mesmo, más hoy, eu acho que vale a pena pero lembrar um podemos governo como o governo recordar que en el Bolsonaro gobierno de não Bolsonaro teve a la capacidade, capacidad, apesar de a toda a pesar sua de toda expressão su de expresión de temas de respeito política à política internacional, internacional, de sair dos salir BRICS. del Tá? O BRICS. Bolsonaro Bolsonaro y e su o seu gobierno governo continuaron en el continuou no interior del interior dos BRICS BRICS con un com perfil um más perfil mais baixo, bajo, mas cumprindo em determinados más momentos, pequeño, inclusive esse quizás. papel de intermediação, né, que o Brasil tem. A gente tem que Tenemos que lembrar que recordar duas que dos potências no interior dos potencias dentro BRICS, a de BRIC, Rússia la UCE, e a China, são la Rusia y membros China, com direito a son miembros con veto no derecho a Conselho de veto Segurança, en el são Consejo de potências Seguridad, sus nucleares, consejos nucleares, né, que e os los outros otros países não no son. são. Né? Entonces, Digamos, tem hay cosas especificidades específicas aí en el no proceso de processo de resolución resolução. y E o Brasil Brasil tradicionalmente tradicionalmente hizo fez esta essa intermediación intermediação tanto no interior dos tanto en el BRICS, como interior de los BRICS inclusive como también con dos los BRICS BRICS en em relación a los relação demás aos países demais países do G20. A gente tem que lembrar que o BRICS Tenemos que recordar que el BRICS funciona también muitas vezes como uma funciona espécie de como una fração especie de dentro do fracción dentro del G20. O BRICS G20. reúne antes, Se reúne expressa antes, sua expresa su posição em posición en geral, general, tratando de tentando influenciar influenciar as decisões las finais do decisiones finales del G20. G20 y Isso esto funcionou funcionó desde o desde primeiro el primer momento e momento y segue continúa funcionando. E nesse funcionando. processo, En o este Brasil proceso tem Brasil tiene uma una función função específica en el específica. BRICS. E eu acho Y também creo que o Brasil tem que e poderá que cumprir em Brasil tiene relação ao también tema da que transição cubrir sobre la energética. transición Né? energética, Porque o porque Brasil, ao mesmo Brasil al mismo tempo, tiempo es un gran grande exportador exportador de de petróleo no petróleo, momento, es e é un país que país que coloca coloca o el tema tema da de la transição transición energética como tema energética como un estratégico tema para o próximo estratégico en el período. próximo Então, ele periodo. está, digamos, com um pé em cada canoa, digamos Está assim, con para un usar uma pie en expressão cada lado, ¿no? Para usar una típica do expresión português. típica del Né? portugués. Assim como lá atrás, nas Así como discussões da OMC, también o en las Brasil discusiones de tinha ONC, uma posição Brasil tenía una tradicional, assim que posición começou o governo Lula, e com a tradicional y con la criação do creación G20 da de la OMC, a gente tem que lembrar que G20, dentro da tenemos que OMC recordar que também dentro de la existe ONC también um existe un G20. G20. Né? Brasil O Brasil cumplió un cumpriu um papel que papel que tradicionalmente un tradicionalmente é um país país vinculado a vinculado los aos intereses de la interesses da agricultura agricultura exportadora, exportadora, pero a mas a partir del partir do gobierno de governo Lula Lula também también começou a defender comenzó interesses a da defender agricultura intereses de la familiar. agricultura Então, familiar. Entonces, nas en las discussões da discusiones en la OMC, OMC também avançou com también um pé avanzó em con cada un pie en cada canoa, canoa, para para usar usar de novo a nuevamente la expressão. Então, expresión, eu un pie a acho cada que lado. nas Entonces, más discussões da transição discusiones de la energética, transición o energética, Brasil, se conseguir creo que operar bem, Brasil vai conseguir consiguió fazer esse papel operar também no bien interior dos BRICS, em especial y pelo que lo motivo que eu continuará falei, haciendo en que los agora BRICS, com a especialmente entrada con la entrada de de Irak Irã, Arábia y Saudita e Emirados Arabia Árabes, o Saudita BRICS y passa a ser Emiratos também um Árabes. grande El BRIC pasa a ser también un gran vocalizador, né, vocalizador que expressa, que né, os expresa los interesses dos intereses de los países países grandes grandes exportadores de petróleo. né? A segunda La questão que eu queria siguiente falar cuestión é que dos quería hablar temas era de los temas estratégicos estratégicos para a de América Latina e o América Latina y Caribe, Caribe, y ahí no solo de e los aí não BRICS, só pero dos también BRICS, mas eu acho que também no del interior interior del do G20. G20. Né? E Ahí aí eu acho creo que o México México também pode también puede ajudar ayudar en ese nesse sentido, sentido,
a cumplir el papel de llevar más al frente estas discusiones. El tema nuevamente de una nueva ruta de desarrollo es un tema muy caro en los países de América Latina y Caribe. Estos países necesitan resolver una serie de problemas de sus poblaciones y con eso encontrar una nueva estrategia de desarrollo que no sea la subordinación, no sea principios de exportación de commodities, que solo sirve a la concentración de renta y como la cuestión energética y ambiental en el interior de los países. Entonces, es un tema importante que los países en América Latina pueden contribuir. El otro tema con respecto a la reforma financiera y construcción de una nueva arquitectura financiera internacional es un tema también estratégico en muchos países de América Latina. El Caribe, varios de ellos inclusive están siendo vistos con una nueva una relación de dependencia con China en este momento, y creo que eso debe ser discutido antes de que sea un problema, porque ya se está convirtiendo en un problema. Es un tema importante, y creo que también el tema de los cambios climáticos y la transición energética son temas importantes que los países de América Latina y Caribe pueden tener su propia visión. Muchos de ellos son exportadores de petróleo, y también dentro del nuevo cuadro de reestructuración productiva internacional son también constructores de reservas y de nichos. Entonces eso se tiene que tomar en consideración para esta nueva configuración del sistema internacional. Y finalmente me quiero referir a una pregunta que fue colocada en el chat por mi amigo Claudio Fernández sobre el tema de los cambios en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que si la ONU no cambia, va a perder su funcionalidad. Brasil ha trabajado en ese sentido sobre la reforma de la ONU, pero creo que cambios en el Consejo de Seguridad son muy difíciles, a menos que cambien el protocolo de Sistema de Naciones Unidas. Quiere decir que los 5 países que tienen el poder de veto, inclusive 2 de ellos miembros de BRICS, difícilmente abrirán mano, darán este poder o harán más flexible este poder con la entrada de nuevos países con derecho a veto, ¿no? Entonces, el tema de la nueva estructura internacional de finanzas es un tema importante para los países de la región, y creo que Brasil y otros países de la región, y hablé de México, deben ayudar a contribuir con esa discusión que es absolutamente esencial y estratégica para los países de la región. Gracias. Muchas gracias, Ademar. Además, gracias por responder a algunas preguntas adicionales que fueron surgiendo en el chat. Aprovecho también para repetir esta invitación que hace Claudio Fernández, a quien hacías alusión hace un momento, para que quienes aún no se han inscrito a formar parte del Civil 20 lo puedan hacer. Nuevamente quiero agradecer muchísimo a Óscar Ugarteche, a Yayati Ghosh y a Ademar Mineiro por acompañarnos, por aceptar esta invitación, por estar presentes en este webinar. Nuestro objetivo es generar más conocimiento, análisis y discusión en organizaciones de sociedad civil, academia, grupos de mujeres, grupos de jóvenes desde el sur, tener una mirada y una perspectiva desde el sur global. Definitivamente hay un nuevo orden internacional que, como nos mencionaba Óscar, tiene al mundo en dos polos de poder, que representa todo un desafío. Se mencionaba un desafío para la integración regional, pero también desde el sur global, que podría ser una oportunidad. Este panorama de cambios geopolíticos
incorpora una serie de tensiones. Se mencionaba la arquitectura financiera internacional, tensiones económicas, de comercio, de energías renovables, de competencia por las energías verdes, también de quienes tienen la mayor capacidad de producir, exportar petróleo. Dentro de este marco hay puede haber una serie de oportunidades para el sur global a partir del rol que juegan los BRICS, un rol central en este contexto, una ventana de oportunidades. Este es un primer webinar, un inicio de estas conversaciones. Sé que puede dar para muchos webinars más, así que muchas gracias por la profundidad de la conversación, por sus análisis, por sus comentarios. Muchísimas gracias a todo, al panel, a los participantes y a nuestros traductores. Con esto cierro el webinar, me despido de ustedes y que tengan un lindo día.